Cuando un CEO multimillonario se sentó frente al Rebbe de Lubavitch, su mente, acostumbrada a la danza frenética de los mercados y la seducción del poder, esperaba estrategias de expansión, análisis de tendencias o quizás alguna bendición mística para sus próximas conquistas. Pero lo que recibió fue una frase corta, susurrada con una certeza tranquila que lo desarmó por completo. Aún no. No hubo explicaciones elaboradas, ni gráficos, ni promesas de un futuro dorado. Solo esa verdad desnuda, esa pausa en el tiempo que le reveló que más dinero, más influencia, más escala, aún no estaban en sintonía con la persona que él estaba destinado a ser por dentro. Ese instante, aparentemente insignificante, desvela una de las ideas más profundamente incomprendidas de la sabiduría ancestral sobre la prosperidad. La noción de que el dinero no se manifiesta simplemente cuando lo deseamos con fervor, sino cuando estamos verdaderamente preparados para sostenerlo, para llevarlo en nuestras manos sin que su peso nos doblegue, sin que su brillo nos ciegue, sin que su inercia nos arrastre lejos de nuestra esencia. El Rebbe, con una paciencia infinita y una visión penetrante, enseñaba una y otra vez que la riqueza no es un premio por nuestros esfuerzos, no es una medalla al mérito, es, en su esencia más pura, una responsabilidad sagrada. Y la responsabilidad, cuando carece de una estructura interior sólida, de un anclaje profundo en el ser, se transforma inevitablemente en un torbellino de caos, en una fuerza desatada que puede arrasar con todo a su paso. Muchas almas, atrapadas en la vorágine de la vida moderna, se convencen de que sus limitaciones financieras son un dictado del exterior. La economía caprichosa, la escasez de oportunidades, los sistemas injustos que parecen conspirar en su contra. Pero la tradición ancestral, con su sabiduría milenaria, nos invita a una introspección mucho más audaz y desafiante. ¿En quién te convertirías si tu fortuna se multiplicara exponencialmente mañana mismo? Y más importante aún, esa versión de ti, esa persona que emergería de la abundancia, sería una fuente de bendición, de luz y de crecimiento para ti y para el mundo, o se convertiría en un peligro latente, en una sombra que amenaza con devorar tu propia alma. Pero si lo que habita en nosotros es el ego desmedido, el dinero lo inflará hasta convertirlo en una burbuja frágil y solitaria. Si el miedo es nuestro compañero silencioso, la abundancia lo multiplicará, transformando cada decisión en una fuente de ansiedad. Por eso, el Rebbe, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, a menudo desaconsejaba a las personas que persiguieran la riqueza con una avidez ciega, sin antes haberse dedicado a la ardua pero gratificante tarea de refinar su carácter, de cultivar hábitos que nutran el alma y de clarificar su verdadero sentido de propósito. Una fortuna mayor no exige cuentas bancarias más abultadas, sino recipientes interiores más amplios, más resistentes, más capaces de contener esa energía sin desbordarse. Exige una disciplina férrea, una estabilidad emocional inquebrantable y una claridad ética que sirva de brújula en la oscuridad. Sin esos recipientes internos, sin esa preparación del espíritu, la abundancia, por más que llegue, se escurre entre los dedos como arena fina, a través de decisiones impulsivas y erróneas, de relaciones que se vuelven tóxicas y destructivas, o, lo que es aún más doloroso, a través de un vacío interior que ningún éxito material, por grandioso que sea, logra llenar. Es por esta razón que tantas almas, al alcanzar cimas financieras que antes solo soñaban, se encuentran más insatisfechas, más perdidas que nunca. Su capacidad interior, su madurez espiritual, no ha crecido al mismo ritmo vertiginoso que sus resultados externos, dejando un abismo entre lo que tienen y lo que son.
La sabiduría ancestral nos susurra que la verdadera preparación para la riqueza se mide no por lo que aspiramos a tener, sino por la forma en que gestionamos y honramos lo que ya poseemos. Si una persona desprecia las pequeñas oportunidades que la vida le presenta, las grandes se convertirán en trampas peligrosas, en cargas insostenibles. Si no logra administrar su tiempo, ese recurso inestimable y finito, ¿cómo podría esperar administrar la vasta y compleja energía del dinero? Si sus compromisos son palabras vacías, si su palabra carece de peso, la riqueza, al llegar, expondrá esa debilidad de manera implacable, magnificando cada fisura en su integridad. El Rebbe, con su visión profética, nos advertía que el universo no nos prueba únicamente con la escasez, con la desnudez de la pobreza. Nos prueba, y de una manera mucho más sutil y exigente, con la deslumbrante abundancia. La pobreza, en su crudeza, pone a prueba nuestra fe, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de aferrarnos a la esperanza. Pero la riqueza, con su manto dorado, somete a examen nuestra humildad, nuestra responsabilidad, nuestro autocontrol. Y, paradójicamente, muchas almas fracasan en esta segunda prueba de una manera mucho más dramática y devastadora que en la primera, perdiéndose en el laberinto de sus propios excesos. Cuando el dinero se convierte en la fuente primordial de nuestra identidad, cuando nuestra valía se mide por los ceros en nuestra cuenta, la ansiedad crece sin límites, como una enredadera venenosa, porque una identidad construida sobre números es una identidad que nunca encuentra reposo, que nunca se siente suficiente. El Rebbe, con su lucidez, enfatizaba que debemos saber con absoluta certeza por qué anhelamos la riqueza antes siquiera de atrevernos a pedirla. Es para obtener la libertad de servir a un propósito mayor, de construir legados, de sostener a nuestra familia y a nuestra comunidad con dignidad y amor. ¿O es para alimentar un ego insaciable, para silenciar inseguridades profundas que nos persiguen, para ejercer dominio sobre los demás? La riqueza que se conquista por las razones equivocadas, por los motivos oscuros del alma, se transforma, casi imperceptiblemente, en una prisión dorada, en una jaula de la que es imposible escapar. Pero la riqueza que se obtiene con un corazón puro, con una intención noble, se convierte en una herramienta poderosa para la paz interior, para la expansión del bien y para un impacto positivo que trasciende el tiempo. Solo porque una oportunidad se presenta ante ti, deslumbrante y prometedora, no implica que sea tuya, que esté destinada para ti en este momento de tu camino. El Rebbe nos enseñaba que la impaciencia, esa bestia que nos acosa, a menudo se disfraza con el ropaje seductor de la ambición, pero la verdadera preparación, la auténtica prontitud, es serena, está profundamente enraizada en la tierra, en perfecta alineación con nuestro ser. No es frenética, ni desesperada, ni impulsada por el miedo a quedarse atrás. Si la búsqueda incesante del dinero está motivada por el temor a la escasez, por la comparación constante con los demás o por la presión externa, ese mismo estado emocional, esa misma tensión no resuelta, acompañará al dinero cuando finalmente llegue. Es por eso que tantas almas, al alcanzar hitos financieros que el mundo envidia, se sienten más vacías, más desorientadas que antes. Han arrastrado consigo, junto con el éxito, todas esas tensiones, todas esas heridas no resueltas que ahora la abundancia solo magnifica. Cuando nos vemos como administradores, nuestras preguntas se transforman. ¿Cómo puedo gestionar esto con la máxima sabiduría, con la mayor integridad? ¿Cómo puedo evitar el desperdicio, la ostentación vana? ¿Cómo puedo asegurar que esta abundancia beneficie a algo más grande que mi propio ego, que mi propia vanidad? Las almas que perciben el dinero como una posesión, como algo que les pertenece por derecho,
se vuelven defensivas, temerosas, aferradas a lo material. Pero aquellas que lo ven como una responsabilidad sagrada, se transforman en seres estratégicos, generosos, serenos, con una calma que emana de su propósito. Esta postura interior, esta alineación del espíritu, es la señal inequívoca de que estamos listos, de que somos dignos de recibir aún más. Si nuestra vida personal es un caos desordenado, nuestras finanzas, tarde o temprano, reflejarán ese mismo desorden, esa misma falta de coherencia. Si nuestros valores son vagos, difusos, nuestras decisiones se volverán inconsistentes, erráticas. La tradición ancestral valora las rutinas, los límites claros y la constancia no como restricciones que nos aprisionan, sino como recipientes sagrados que permiten el crecimiento sin el colapso, la expansión sin la desintegración. Esto se aplica con la misma fuerza a nuestra vida espiritual, a nuestras relaciones familiares y a nuestra trayectoria profesional. La estructura, en su esencia, es lo que permite que la expansión sea sostenible, que la abundancia sea duradera. El dinero, como ya hemos dicho, amplifica las emociones. Viejos miedos de insuficiencia, de abandono, de falta de control, resurgen con una intensidad aún mayor bajo la presión de la abundancia financiera. El Rebbe, con su compasión infinita, a menudo aconsejaba a las personas que trabajaran en su integridad interior con la misma dedicación con la que perseguían el éxito exterior. Sin ese trabajo profundo del alma, la riqueza se convierte en un foco de luz implacable que ilumina nuestra propia oscuridad, nuestra propia herida, en lugar de ser una fuente de seguridad y paz. La madurez emocional es tan crucial, tan vital, como la inteligencia financiera, y una sin la otra, inevitablemente, crea un desequilibrio que puede ser devastador. Quizás la enseñanza más desafiante, la que nos invita a una rendición más profunda, es que, a veces, el retraso de la riqueza no es un castigo, sino un acto de bondad divina. Si el dinero llegara demasiado pronto, antes de que estemos listos, podría desviar nuestro crecimiento espiritual, corromper nuestras relaciones más preciadas o nublar nuestra claridad interior. La sabiduría ancestral no ve el retraso como una punición, sino como una preparación, como un tiempo sagrado de gestación. Así como un fruto cosechado antes de su madurez carece de dulzura, la riqueza adquirida antes de la verdadera preparación no lleva consigo la bendición, la plenitud. El Rebbe confiaba plenamente en que, cuando el alma se convierte en el tipo de ser humano capaz de sostener la abundancia, sin perder su esencia, sin vender su alma, la abundancia la encuentra de manera natural, como un río que fluye hacia el mar. Esta perspectiva, tan profunda y transformadora, convierte la frustración en una oportunidad de responsabilidad. En lugar de lamentarnos y preguntar por qué el dinero no fluye hacia nosotros, la pregunta se transforma en un eco interior. ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Qué versión de mí mismo estoy cultivando? En lugar de perseguir números y metas externas con una avidez ciega, el foco se desplaza hacia la construcción de un carácter inquebrantable, de habilidades que nos engrandecen, de una paciencia que nos ancla y de un propósito que nos eleva. La riqueza, entonces, se convierte en una consecuencia natural, en un florecimiento inevitable, y no en una obsesión que nos consume. El aviso silencioso del Rebbe, aún no era una negación, no era un rechazo, era una guía amorosa, una invitación a la transformación. Significaba: estás creciendo, estás en el camino. Continúa, refínate, fortalécete. Cuando el momento sea el adecuado, cuando tu ser esté listo, la puerta se abrirá de una manera mucho más grandiosa de lo que jamás imaginaste.
Construir hábitos que nutran la claridad mental, el aprendizaje constante y la generosidad desinteresada. Invertir en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestro conocimiento, en todo aquello que nos hace crecer como seres humanos. Eliminar el caos de nuestra vida diaria, creando espacios de orden y serenidad. Y, sobre todo, clarificar con una honestidad brutal por qué deseamos más y a quién pretendemos servir con esa abundancia. Estos pasos, aparentemente sencillos, expanden nuestra capacidad interior, nuestra vasija del alma, y esa capacidad interior, esa fortaleza del espíritu, es el verdadero guardián, el custodio silencioso del éxito exterior. Cuando el dinero fluye a través de un alma equilibrada, ética y orientada al servicio, crea estabilidad en lugar de estrés, paz en lugar de ansiedad. Sostiene a familias, nutre a comunidades enteras e impulsa la innovación sin corroer el alma, sin devorar la esencia de quien lo posee. Esta es la prosperidad a la que apunta la sabiduría ancestral. No es llamativa, no es frágil, no es efímera, sino profundamente enraizada, duradera y bendecida. Como síntesis, la esencia de este mensaje es a la vez simple y profundamente exigente. Una riqueza mayor no está bloqueada únicamente por el destino caprichoso, por la suerte esquiva o por las circunstancias externas. Muy a menudo está en pausa, esperando pacientemente por la persona en la que aún te estás convirtiendo. La verdadera preparación para la abundancia se mide por la solidez de tu carácter, por la claridad de tu visión y por la calma de tu espíritu, no solo por la magnitud de tu ambición. Si anhelas más, si tu corazón clama por una expansión, entonces conviértete en un ser más estable, más disciplinado, más generoso y más consciente de tu propósito más elevado. Permite que el dinero sea una herramienta poderosa en tus manos, no una prueba para la cual aún no estás preparado. Cuando tu mundo interior, tu santuario más íntimo, sea capaz de sostener la abundancia sin miedo, sin arrogancia, sin perder el rumbo, la abundancia misma reconocerá su lugar contigo. Esa es la confianza silenciosa que se esconde detrás del aviso del Rebbe y también de su promesa más profunda. Aún no significa nunca, significa prepárate para recibir sin perderte a ti mismo. Y cuando eso suceda, la riqueza llegará, no como un peso abrumador, sino como una bendición que te eleva y te transforma.